¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Maillot. Hoy tengo el lujo de contar con la participación de Carlos Verona, un ciclista que no necesita presentación, es joven, 32 años y lleva 15 años de carrera profesional a sus espaldas, volcado en otros, plena dedicación, trabajo y sacrificio, y con él hablo precisamente de la excelente campaña de clásicas que ha tenido el Lidl Trek este año, así como aquel Giro de Italia en el que fueron los grandes protagonistas, como en el Tour de Francia. Y por supuesto, no me puedo dejar su victoria en el Giro, que aunque han sido dos en su carrera profesional, con el criterio de Dauphiné de 2022, han sido de gran prestigio. Conocemos un poco sobre la intrahistoria en ese día inolvidable en el Giro, y también conocemos más sobre los proyectos en los que está involucrado, como la Andorra Classic, que hemos visto por primera vez este año en el mes de junio. Y continúo con la conversación con la psicóloga Uxue Ochoa. En el capítulo anterior, protagonizado también por Jonathan Castroviejo, hablábamos pues de la dicotomía entre personaje y persona, las dificultades de un líder, si puede verbalizar sus miedos o no. Y seguimos hablando en esta ocasión también sobre su papel como psicóloga en el equipo Movistar. No os lo perdáis. Espero que lo disfrutéis. Tengo la suerte de que me acompañe Carlos Verona, corredor del Lidl Trek. Inició su carrera ya por 2011. Todavía es jovencísimo. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo te queda todavía por delante? 32 años y vaya carrera más longeva que llevas ya, ¿eh? Sí, la verdad que el tiempo pasa rápido. Me acuerdo, nos conocimos en 2011 también, en mis primeros Sí. años. Recuerdo también en 2012 en un campus de Xavi Tondo, que estuvimos ahí los dos. Y bueno, la verdad que el tiempo pasa rápido y la verdad que tengo 32 años, pero la carrera pues llevo años de profesional. Creo que esta es mi 15ª temporada. Y bien, la verdad que para mí lo más bonito de todo es que es larga, pero que la estoy disfrutando mucho y cada año un poquito mejor. Y bueno, y al final, pues para mí ver que con mi edad sigo, si no progresando, asentándome, pues la verdad que es bonito. Y bueno, yo me acuerdo ya en ese 2011 cuando te conocí que eras súper joven y tenías la cabeza tan amueblada. Además me acuerdo que mi madre te conoció también por casualidad y siempre lo hemos hablado, ¿no? Lo bien amueblada que tenías ya la cabeza y lo claro que lo tenías todo a nivel profesional, a nivel familiar, todo lo tenías ya como el plan muy establecido, ¿no? O esa sensación me dio a mí, como mucha madurez, muy jovencito. Bueno, como todo siempre hay altibajos, pero sí es verdad que desde muy joven tuve bastante claro lo que quería, ¿no? Y para eso siempre he sido bastante, si no Mm. cabezón, sí que he tenido un poco, o sea, sí que he tenido las ideas claras y si algo he querido, he intentado hacer todo lo posible o conspirar todo lo que he podido para que eso sucediera. Y bueno, es verdad que pues desde muy joven sabía que quería ser profesional y sabía que tenía que hacer algo diferente al resto para conseguirlo, ¿no? Porque podemos ver que saltar a profesionales es muy difícil. El salto de un juvenil pasando por el mundo sub-23 también era muy complicado porque al final yo creo que es una categoría difícil, ¿no? O sea, al final está todo el mundo luchando por un puesto dentro del ciclismo profesional y ser capaz de distinguirte es complicado, ¿no? Entonces, ¿verdad? Porque ya desde joven tenía claro que tenía que hacer algo distinto y ese paso distinto pues fue convencer a Julio Izquierdo para que me ficharan en el Burgos y la verdad que le convencí un poco gracias a eso, seguramente a la determinación y madurez que tenía pues para ser un juvenil, ¿no? Él siempre me decía, Orlando decía, yo no sé si hablar contigo o con tu padre. Y al final, pues convencí a Julio para que me diera la oportunidad de saltar directamente de juveniles a Continental, al Burgos. Y la verdad que siempre agradecido porque, bueno, gracias a ellos, pues pude un poco mostrarme también en carreras de Mm. profesionales, pero también algunas de buen nivel sub-23, ¿no? Como, pues, por ejemplo, el el Tour de Saboya, donde pude hacer Mm. tercero en la etapa reina, quinto en la general. Y eso, pues bueno, estas carreras un poco de categoría intermedia me permitieron abrirme las puertas a lo que luego era el Quick Step, que también fue un poco lo mismo. Al final fue determinación y pues igual me invitaron a un training camp con el resto de corredores jóvenes y en vez de pues, eso, ir directamente allí, intenté buscar el camino rápido y estaban concentrados en Font Romeu y dije, oye, mañana puedo ir a entrenar con vosotros, yo estaba en Barcelona. Me dijeron, bueno, si quieres venir, salimos a las 10 a entrenar. Y al día siguiente me planté allí con ellos y también eso hizo pues bueno, que tomara un camino diferente al resto. Y es lo que me permitió pues llegar hasta aquí. Qué bueno. Y permítanme que haga una pequeña referencia familiar, pero es que yo cuando vi a tu hermana en MasterChef Celebrity, no, sí, en MasterChef, no, en MasterChef, Normal. eh, eso es, hace 3 o 4 años,
como que entendí muchas cosas, porque también vi como esa personalidad de una chica ya muy madura, con las ideas muy claras. O sea, que yo creo que eso es algo que os han tenido que inculcar vuestros padres, porque sois los dos muy parecidos en ese sentido. Yo a ella no la conozco, obviamente, personalmente, pero ya lo poco que se vio y que encima ganó el concurso y tal, se os ve como, no sé, el mismo patrón a los dos hermanos, ¿no? No somos hermanos y algo compartiremos de genética y también de Sí. educación, o sea que seguro que nos parecemos. Ella también casualidades de la vida, ¿no? Pues se presentó a MasterChef y lo consiguió ganar. La verdad que mi hermana también o sea, muy trabajadora, es una Sí. persona también muy inteligente más que yo y lo que se propone lo consigue. La verdad que, bueno, pues ella hizo también su camino un poco para el mundo de la comunicación y la gastronomía y no le va nada mal y la verdad que, pues bueno, para mí un orgullo de hermana. Y personalmente, pues también al final, ahora que va a pasar el tiempo dentro del ciclismo, pues puedo decir que estoy también orgulloso de mi carrera deportiva, que bueno, cuando empieza siempre es difícil, los inicios siempre son complicados, ¿no? Encontrar tu sitio. Este mundo es, bueno, cualquier mundo es difícil, ¿no? Pero saber encontrar tu sitio, tu lugar y luego además pues llegar a disfrutarlo, ¿no? Que yo creo que es un poco también el porqué de que estos últimos años sigo mejorando, sigo, porque es verdad que Mm. siempre he sido una persona inconformista y a lo mejor he dado pasos que me han costado también un proceso, ¿no? O he pagado un peaje por dar estos cambios, ¿no? Pero luego a la larga, pues he acabado estando donde quería estar y eso al final, pues estés contento, feliz y bueno, y como dices también, pues poder haber llevado, además de esta vida profesional, una vida personal paralela, ¿no? Para mí es Sí. seguramente mi mayor logro, porque muchas veces el deporte te exige tanto que hace que pierdas contacto con la vida real, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocer a mi mujer Esther cuando era muy joven, teníamos 15 años y al final Mm. pues he podido hacer todo esto con ella y bueno, para mí ha sido pues yo creo que eso, mi mayor triunfo tener ahora pues eso, mi mujer, tres hijos y bueno, pues ser capaz de disfrutar de las carreras, pero sobre todo desear que terminen para volver a casa y estar con ellos, pues yo creo que es Claro. algo que no es fácil cuando eres deportista profesional porque ya te digo, el ciclismo siempre te requiere de más o cualquier deporte, ¿no? Siempre te requiere más, le puedes dar más y hay un momento que esto se acaba también y tienes que decir, oye, que hay algo más que ganar carreras, que intentar rendir al 100%, o sea, hay otro mundo que, bueno, que yo creo que muchos corredores jóvenes es seguramente la parte más difícil que se encuentran. Y os requiere más últimamente, ¿no? Si nos Sí, porque vamos a además los inicios, ahora, total. Yo creo que ahora también cada vez hay corredores más jóvenes que se convierten en profesionales. Ahora el ciclismo profesional es aún más profesional, ¿no? O sea, yo creo que se ha profesionalizado todo mucho, hay training camps continuos, los equipos han crecido muchísimo y esto hace pues que realmente tener pues eso, una vida normal, de persona normal, es muy complicado. Y yo creo que también es, bueno, un poco un doble filo, ¿no? Porque pues sí, puedes tener un muy buen rendimiento en tu carrera deportiva pero si no es capaz un poco de llenar tu plano emocional, personal y llenar la vida con algo más que con ciclismo, yo creo que luego es muy difícil mantenerte a la larga porque bueno, está claro que el ciclismo te da muchísimas emociones, te llena mucho la vida y se disfruta mucho y es verdad que hay una parte también afectiva grande, ¿no? Porque compartes muchas horas con mucha gente y siempre trabajas por un mm, objetivo común, pero bueno, no deja de ser un trabajo, ¿no? Y luego aquí cada uno tiene una gran vuelta, nos vamos a nuestra casa y cada uno continúa con su vida, ¿no? Y yo creo que un poco intentar no descuidar esa faceta es algo importante y que los corredores jóvenes no lo tienen nada fácil. y Carlos, has mencionado hace un momento, ¿no? El que decías que estabas orgulloso de la carrera que has tenido, que no es algo que acostumbremos a escuchar normalmente, ¿no? Como que uno no se pronuncia sobre sí mismo. El año pasado Ben O'Connor en la vuelta me llamaba la atención porque decía, oye, ¿y cómo te sientes y tal? Y me decía, estoy orgulloso. Y digo, pues oye, es bonito, ¿no? Te honra. Ajá. Yo te quiero preguntar, porque tu trabajo es un trabajo, no es el que más luce, ¿no? Ujú. Pero es el más necesario, seguramente. ¿Tú te sientes más orgulloso después de haber ganado una etapa en Dauphiné en 2022 y una en el Giro este año? ¿O eso no cambia tanto, digamos, la película, ¿no? O la historia de tu carrera? Para mí no la cambio, o sea, al final fueron momentos los dos muy bonitos, ¿no? O sea, para mí son dos días que recuerdo con, pues, con muchísimo cariño y muy especiales, ¿no? Porque está claro que al final, pues un poco ese trabajo que hace siempre la sombra, pues sale a Mm. reducir. Pero al final también es parte de mi trabajo del día a día, ¿no? O sea, al final esos dos días me tocó sacar la cara por el equipo intentando conseguir un resultado y lo pude conseguir, cosa que tampoco es fácil, ¿no? O sea, al final he tenido más oportunidades, pero son muy difíciles de rematar. Pero luego un poco la reflexión que hice después de ganar la etapa en el Giro era esta, ¿no? Digo, al final está muy bonito, que todo el mundo te felicite, subir al podio, o Mm. sea, está muy bien, pero esto al final es una emoción tan fuerte que de estas emociones no puedes vivir. O sea, al final la felicidad real está en el día a día, en lo que trabajas, cómo lo haces, cómo lo disfrutas. Para mí, la preparación del Giro, o sea, fue tan bonito, o sea, la disfruté tanto. Laura, sentía que hice el trabajo tan bien, o sea, ya el Giro con las de decir, he hecho los deberes tan bien, o sea, que ya lo que viniera era, no sé, o sea, era un producto
no sé, o sea, iba a ser el resultado de pues, circunstancias de carrera, de que no me pusiera malo, pero sabía que había hecho todo lo que estaba en mi mano por estar al 110%, ¿no? Entonces yo, cuando llegué al Giro con esa sensación, realmente es algo que, bueno, le decía a mi entrenador, o sea, yo siempre digo a Aritz, digo, Aritz, hay corredores mucho mejores que yo, digo, pero que entrenen tan bien como yo, digo, estoy convencido que muy pocos, ¿no? Y no es solamente por el volumen, ¿no? O sea, al final es un poco intentar, pues lo que te digo, compaginar todo, ¿no? Vida personal, profesional. Yo soy una persona meticulosa, pero es verdad que con el tiempo también he aprendido a Mm. soltar. Muchas veces soy una persona muy perfeccionista y este Mm. perfeccionismo juega siempre en mi contra, porque al final siempre por querer hacerlo mejor. Hay un momento en el que un pequeño detalle arruinaba, o sea, si hacía el 99% bien y ese 1% mal, Claro. me fijaba más en ese 1% que en ese 99%, ¿no? Y con el tiempo, pues al final también trabajando con psicólogos deportivos, cuando estuve en Movistar el último año trabajé con Leo Piepoli como Mm. preparador, que me ayudó muchísimo también porque era una persona que, bueno, me cambió por completo los conceptos de entrenamiento. Él me juntaba en un día distancia, consumo máximo de oxígeno, umbral, o sea, me ponía todos los trabajos en un mismo día y para mí antes era como, no, no es posible. El día de fondo es fondo, el día de consumo máximo, ¿sabes? No, no era capaz de... Sí. Y él me ayudó un poco, pues eso, me mezclaba todos los conceptos en días diferentes y al final me di cuenta pues que también funcionaba, ¿no? Al final es un poco pues intentar llevar las cosas hacia tu camino. Y la verdad que en eso he mejorado mucho y eso también hace pues que ahora disfrute más de lo que hago. Es que como perfeccionista se sufre, ¿eh? O Sí, sea, es así, entiendo. Y encima en el deporte de élite, ¿no? Que hay tantos rincones obsesivos también, ¿no? Que se sí, pueden crear y sobre todo hoy en día que hay tanta información, tantos números y todo es tan medible, ¿no? Muchas veces, Machín muchas veces me cuenta a mí, es que yo ese día ya podía saber quién iba a ganar la crono por los números de tal, de cual, o sea que tenéis mucha información. mucha, mucha. Y luego Entiendo que también te tenemos haya ido bien. la responsabilidad continua o sea, del todo lo que hacemos es por y para rendir, ¿no? Y al final ese run run constante, o sea, si a mí me preguntas qué es lo que más me cuesta ser ciclista profesional, no es ni entrenar, ni los días fuera de casa, ni, no, al final es esa presión constante que tienes, Mm. porque cada movimiento que haces lleva unas consecuencias en el rendimiento, ¿no? O sea, al final, un domingo de descanso, a ti a lo mejor te gustaría irte con tus amigos de barbacoa y no puedes comer lo que te gustaría, o te gustaría ir con tus hijos a hacer una excursión por la montaña y no puedes hacer esa excursión porque al día siguiente tienes series, o al final es ese run constante que realmente, pues bueno, es un peso que los deportistas llevamos, que muchas veces no se ve. Hay quien a lo mejor por personalidad no lo lleva, quienes somos perfeccionistas lo llevamos un poco más porque siempre estás pensando en ello, pero bueno, como todo también es verdad que el año es largo y hay momentos para todo, ¿no? Entonces yo también lo que intento hacer cada vez más, pues intentar buscar esos momentos de on-off y cuando tengo que estar on, intento estar al máximo posible, pero bueno, también intentando buscar ese equilibrio y cuando toca desconectar, desconecto y intento ser persona normal que también se disfruta. Lo que ha sido espectacular, hablabas tú que llegabas con los deberes al 110% hechos, ¿no? Y ha sido espectacular el Giro de Italia de Lidl Trek, o sea, ya solo por esas victorias de Mats, la tuya, la de Dan Hall en la crono, habéis ganado en todos los escenarios posibles y sobre todo Mats Pedersen que venía también de una primavera buenísima de clásicas. La pena es lo de Giulio Ciccone, ¿no? Que tuviese que abandonar, pero también se decía que por fin podía quedar entre los 10 primeros en una gran vuelta. O sea que ahí se ve claramente que el equipo está funcionando muy bien. Yo no sé si han cambiado mucho las cosas, si habéis ajustado, no sé, ¿se ha cambiado la dinámica o algo? Qué es lo que hace que de pronto estéis ahí en esa cresta de la ola y ya también tenéis victoria en el Tour? O sea que un gran año. Sí, yo al final el equipo antes, o sea, no lo conocía en profundidad, llegué justo aquí cuando yo también líder, entonces yo aquí, pues eso, apenas este es mi segundo año, o sea, Mm. parece que se mal, pero solamente llevo 2 años. Y la verdad es que desde que llegué, yo le decía a Josu Larrazábal, ¿no? Digo, al final Josu, yo en este equipo tengo lo que me piden en toda mi carrera deportiva a nivel de medios, o sea, al final tenemos a disposición nuestra una casa en el Teide en el mes de febrero, podemos ir a Denia, a los apartamentos del equipo durante toda la primavera. Tenemos a nivel de rendimiento, pues son los mejores preparadores, nutricionistas, psicólogos, al final no nos falta de nada, ¿no? Y yo creo que un poco, pues eso, al final ha llegado líder al equipo, ha puesto un extra de budget que al final, pues sobre todo yo creo que en pequeñas cosas a nivel de rendimiento, pues hacen que se note mucho, ¿no? Y luego también da una estabilidad al equipo, pues eso, todos sabemos que aquí al final este equipo está creciendo. Y yo creo que esto también hace un poco pues que los corredores, el staff, crean el proyecto, quieran estar, cada uno quiera dar el 110% para que esto mejore, ¿no? Y que hacer todos juntos. Y luego, pues también yo creo que la filosofía y visión de Luca Chilena, que
es un poco el alma de este equipo, ¿no? Al final yo es una persona pues que al final siguiendo un poco la filosofía de Trek. Trek es una empresa multinacional, pero el CEO sigue siendo el dueño. O sea, al final Mm. pocas multinacionales mantienen un poco esa filosofía de empresa familiar donde las personas seguramente estén por encima de los números, ¿no? Y esto al final yo creo que es poco común, pero en este equipo sucede. Pero a la vez eso hace que el ser una multinacional también invita a todo el mundo a sacar lo mejor de sí, ¿no? Y no tener miedo a compartir. O sea, al final aquí cada uno es diferente y puede expresar las cosas como las siente, como cree, y por pensar diferente no es malo, ¿no? Al final también es bueno y yo creo que aprendemos mucho los unos a los otros, ¿no? O sea, al final es un ambiente de trabajo muy enriquecedor y esto luego se traduce en resultados, ¿no? Al final yo creo que hay una relación muy buena en general. El futuro del equipo es muy bueno, tenemos ahora muchos medios, seguramente más medios que los que había antes, y esto hace pues que el equipo esté en una ascendente que la verdad que pinta muy bien. Y luego, en el caso concreto del Giro, un líder como Mats Pedersen Mm. realmente lo cambia todo, porque es una persona que tiene tanto carisma, tanta... Bueno, es una persona que hace mejor a todo el grupo, ¿no? O sea, al final, yo creo que un poco la clave del éxito que tuvimos en el Giro de Italia fue cómo trabajamos realmente en equipo, o sea, que realmente fuimos capaces todos de mostrar nuestras vulnerabilidades y en vez de, pues eso, muchas veces pasa en el deporte y en la vida, ¿no? Que si te muestras tu parte más débil, pues a lo mejor el de al lado aprovecha para pisarte, ¿no? Y aquí al revés, o sea, al final en este equipo, pues sabíamos que cada uno somos como somos y cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles y cuando veíamos el débil de uno, pues intentamos todos complementarlo para que pueda dar su mejor versión, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, pues las bajadas nunca han sido mi punto fuerte y realmente en este giro he dado un paso para adelante porque se tenía detrás a Mats que me decía, Carlos, tranquilo, aquí me pongo detrás tuya, me acuerdo pues el día que me la fuga a la finestra, ¿no? Que no pude rematar esa etapa, pero realmente el apoyo que sentí por parte de Mosca y Mats que vienen conmigo a la fuga fue impresionante, ¿no? Y incluso una bajada concreta que había que era muy técnica y sabíamos que nos podían a lo mejor atacar de lejos, me puso Jacopo haciendo el descenso delante, más detrás, y la verdad que o sea, me sentía más arropado que nunca y eso también hace que cuando tú sientes el apoyo de tus compañeros, es un X% más que, bueno, no siempre es fácil de conseguir y no solo cuestión de equipos, también depende mucho del grupo humano. Y el grupo de Giro la verdad que fue espectacular. Claro, ¿y con qué objetivo partíais el Giro? Porque me imagino que como toda empresa, ¿no? Se marcarán unos objetivos antes de empezar la carrera y me imagino, por las 6 victorias que conseguisteis, que superasteis con creces también lo que esperabais o no. Y después de la primera, segunda, tercera etapa tuvimos que ir subiendo la barrera porque ya teníamos las victorias de etapa que esperábamos, era mayor perder un objetivo, estando con Mats allí. Y luego lo que nos faltó pues, fue la general con Chicone, ¿no? Pero al final, ante las adversidades, no puedes hacer nada Ya. más que intentar reconvertirte. La victoria que pude conseguir para el equipo, que al final yo creo que fue también importante, ¿no? Porque era justo el inicio de la última semana, donde teníamos todas las esperanzas puestas con Chicone y el ser capaz de ganar esa etapa, la verdad que realmente creo que lo hice un poco siguiendo mi mentalidad de real, ¿no? O sea, al Mm. final solamente si lo hubiera hecho por mí, me hubiera costado más que sabiendo que tenía que hacerlo por Chicone en particular y por el resto del equipo en general. O sea, al final para mí era una misión de equipo que había que subir la moral porque si no el Giro puede hacerse muy largo y lo conseguí. Luego, pues, la verdad que fue, yo creo que la última semana no pudimos ganar más, pero estuvimos presentes en fugas. Al final, ya la Finestre, pues creo que acabé séptimo. Bueno, intentamos correr a ganar varios días y la verdad bueno, fue un buen final de Giro y una pena por Chicone, pero yo creo que todo pasa por algo y seguro que le están esperando, bueno, a ver ahora la Vuelta a España, pero yo creo que igual, pues mira, si le sale una Vuelta a España, tal vez sea porque el Giro fue a la mitad. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Que a veces las cosas pasan por algo Entonces, sí. oye, ¿y Chicone se sigue poniendo un poquito de sal debajo del maillot o no? O sea, del culot o no. No lo sé, pero me lo puedo creer. O sea, yo no me he fijado, pero es verdad que Chicone es, bueno, el típico italiano. Yo creo que tiene todas Sí, las... o sea, si tú pones, si buscas en el ChatGPT, define un italiano, es Chicone. Pero Chicone, la verdad claro. que es muy buena persona y es una persona, pues eso, tiene mucho carácter, se enfada, bueno, se enfada, Mm. se irrita mucho por muchas cosas, pero la verdad que es muy buena persona y la verdad que yo compartí con el año pasado compartimos el Tour de Francia entero, este año el Giro solamente la mitad, pero la verdad que congeniamos bien juntos y luego hacemos un buen yin y yang, porque yo creo que tener un poco de calma y Claro. a corredores como él, pues sé que él lo agradece, ¿no? O sea, que la verdad que nos llevamos muy bien y bueno, de hecho estamos aquí concentrados los dos juntos en Ah, Andorra y bueno, y estamos aquí pues intentando preparar la Vuelta a España. Bueno, él irá seguro, yo en principio estoy de reserva, pero bueno, haré todo lo posible, pues eso. Como tuve la determinación para colarme
al Burgos o después al Quick Step, pues aquí haré todo lo que pueda para intentar cobrarme la vuelta a España y si no, pues bueno, tampoco pasa nada. Es algo que he aprendido también con el tiempo, ¿no? He salido muy bien y si no toca hacer la vuelta por X motivo, pues tocará disfrutar de la familia, que también está bien. Claro. Y bueno, lo de Giulio Ciccone es porque una vez hice un reportaje sí, como manías del pelotón y eran todo italianos. O sea, Giulio decía que se ponía un poquito de sal debajo como de la línea del culote en la pierna todos los días y si no tenía que volver al autobús y digo, bueno, qué manera de, Un día de que cuando aquí enganchar. con Bramaquia contra el reloj se cruzó un gato negro delante de la carretera, se dio la vuelta y pasamos por otra calle al lado. O sea, no pasamos tenemos que ir, dimos una vuelta ahí de 2 kilómetros para llegar a la salida, porque Brabant dice que por ahí no pasaba. Es que es mejor no tener supersticiones. Y claro, y dices que estás de reserva, o sea, los reservas entrenáis igual que si fueseis a estar. O sea, que si hay una concentración, tú ahí que vas, ¿no? Sí, tampoco son aleatorios. Al Pero, final también es algo muy bueno de este equipo, ¿no? Que te dan un poco esa flexibilidad y realmente cada uno sabe cómo se puede gestionar, somos profesionales y cada uno sabe qué necesita y cómo quiere hacerlo, ¿no? Yo en mi caso al final esta concentración era en Andorra y para mí la verdad que bueno, es también ideal, ¿no? O sea, al final tener aquí el equipo cerca, estar en casa 20 minutos, ahora de hecho estoy en casa. O sea, hemos entrenado esta mañana, he comido con el equipo en el hotel y me he bajado de aquí a pasar a ver el tour en casa y a estar ahora con los niños y ahora subir a cenar otra vez. Entonces al final, pues bueno, es verdad que igual no es el 110%, igual me estoy perdiendo 2 horas de altura, pero también es verdad que voy otro año a 1500 metros. Entonces una cosa por otra compensa. Y el no desaparecer pues, no, de la familia ahora un mes, la verdad que también es, para mí es, bueno, es algo clave, ¿no? Antes del Giro también pude hacerlo, estar aquí, hice 2 semanas con el equipo en Sierra Nevada y 2 semanas aquí en Andorra con todos. Hicimos la altura los 5, me llevé a Esther y los niños y muy cada bien. día, pero es lo bueno, al final tampoco tienen que cambiar de su vida. O sea, al final los niños pueden ir al cole igualmente, Esther podía seguir pues, con su trabajo, con sus cosas de aquí y realmente pues tampoco ellos tienen que dejar su vida por seguirme, que al final cuando tienes pues eso, mujer e hijos, pues está claro que los deportistas somos egoístas por naturaleza y estamos acostumbrados a que todo gire en torno a nosotros, pero bueno, también hay vida, pues eso, mis hijos tienen su colegio, sus amigos, mi mujer también tiene su vida social, su trabajo y al final eso es verdad que estando en Andorra es algo mucho más fácil de llevar y yo creo que también es una de las cosas o una de las claves pues también de poder seguir mejorando a mi nivel, porque ahora mismo tengo aquí ya mi vida 100% establecida, lo mío me ha costado, porque al final pues como siempre, irte joven de Sí. casa, ir a un sitio lejos de tu familia, que aunque yo llevaba ya tiempo fuera, porque llevo con 16 años me fui a vivir a Barcelona al CAR, pero bueno, al final pues establecerte en otro sitio, hacer tu vida, bueno, al final pues todo requiere de esfuerzo, energía pero la verdad que, bueno, yo lo que te decía, ahora mismo sí me siento orgulloso de mi carrera deportiva y sobre todo pues, de mi vida familiar. Claro. Estoy pensando también en esa vida familiar, en tu victoria en el Giro, que es que fue precioso, yo creo que la vivimos todos. Yo siempre digo que el ciclismo es una metáfora de la vida, ¿no? Y a veces cuando ocurren cosas como estas, historias como la tuya o mil otras historias las que nos suelen emocionar, ¿no? Más allá del hecho del triunfo deportivo, yo creo como que nos impactan, ¿no? Como diciendo, ah, mira, pues si él ha podido, ¿no? Nosotros podremos con lo que sea. Y como que se hace una justicia divina también a todo el trabajo que habéis estado haciendo, volcado en los demás, que como tú dices es encontrar tu sitio y lo hacéis con toda la voluntad y porque amáis también el ciclismo. Pero a mí me gustaría que nos trasladaseis a ese día en el Giro de Italia, porque no sé si de partida querías buscar esa victoria o te viste en esa circunstancia. ¿Cómo fue? Claro que quería. O sea, el día empezó, al final, bueno, empezó toda la noche anterior, que empezó muy mal, porque perdíamos justo a Chicone y llevamos con él Sí. esperando 2 horas para llegar a la montaña y justo el día de antes, bueno, Chicone y todo el equipo, se cayeron todos menos yo. Al final un poco también por eso, no mi suerte, ¿no? Pero es verdad que dentro de mi rol yo muchas veces puedo frenar más que los demás. O sea, al final a mí no me piden Mm. días que hay que meter el manillar, saben dónde están mis puntos fuertes, mis puntos débiles y un poco lo mismo, ¿no? Pues al final saben que yo a lo mejor soy un corredor, no sé si menos habilidoso, pero que me gusta frenar un poco de más que de menos, que al final mi fuerte está pues en esfuerzos más largos, menos intensos, pues al final, entonces pues ya es como el día de la caída no me podían estar y eso al final pues me permitió poder ir más relajado por atrás y yo decía, bueno, si pasa algo, pues puedo ayudar desde atrás, que al final delante no cabemos todos. Y entonces se cayeron todos
Y la verdad que el golpe moral fue grande, ¿no? Pero justo ese día llegaban Esther y las niñas. Esther había estado en el Giro antes, estuvo con Leo. Tenemos tres niños, Mm. Berta, Leo y Nina. Y Esther estuvo con Leo en la contrarreloj de Pisa. Estuvieron ahí 3 o 4 días. Y le dije, me gustaría también que vinieras con las niñas porque al final, yo qué sé, creo que les gustará. Al final es una Claro. experiencia chula y entonces miramos vuelos tal, cuadraba y entonces vino pues eso, al siguiente día de descanso. Y justo ya esta tarde-noche y pues eso, vinieron allí al hotel, cerca del hotel, estuve con ellas, las acompañé a cenar a una pizzería, cosa que el Carlos perfeccionista antes no habría hecho seguramente, pero eso, un momento con ellas, es verdad que yo no comí pizza, pero bueno, estuve con ellas, las acompañé. Y había una heladería muy chula, en, al lado donde estaban comiendo la pizza, había una heladería que se ve que tenía el premio de no sé qué. Entonces ese día pues compré helado para todo el equipo y dije, bueno, vamos a empezar aquí a cambiar las cosas, ¿no? Entonces me llevé allí 100 bolas de helado y bueno, y la verdad que ahí ya pues con la energía de tenerlas ellas allí, un poco ver pues eso, al equipo maltrecho pero con ganas y tal, y al día siguiente sabía que era un día que me venía muy bien, porque al final por perfil los puertos que había eran largos pero no muy duros, al final tanto Monte Grappa como la subida a Seago no tenía más del 6-7% y al final por el corredor de envergadura era mucho mejor y sabía que tenía que intentar estar, pero no era fácil. Y de hecho, se seleccionó el grupo intentando buscar la fuga, nos quedamos 50 corredores por delante y de esos 50 había muchos en la general. Y ese grupo de Ujú. 50 se partió en dos. Que fueron 30 y yo me quedé con los 20 de atrás. O sea, justo el último ataque que fui a hacer, me cerraron no sé quién de la general y no me pude marchar. Y vi cómo se marchaba una fuga con dos compañeros por delante, pero yo no pude estar. Y la verdad que me quedó una sensación de se me ha ido la carrera delante de mis narices, Mm. pero bueno, al final tampoco puedes hacer nada, no te puedes dar cabezazos contra manillar, así que al final pues me resigné y dije, bueno, todo pasa por algo y será que no era mi día, tranquilo, quédate aquí en el pelotón, ¿no? Y empezamos a subir a Monte Grappa y estuve a punto de levantar el pie y dejarme ir. Digo, bueno, levanto y guardo energías. Pero empezamos a subir Grappa y me empecé a encontrar bien, vi que los fuegos empezaron a subir cada vez más rápido y dije, oye, voy a ver. Digo, tampoco tengo por qué levantar el pie. No vi que la fuga tampoco se iba muy lejos. Y mira, pues decisiones, ¿no? O sea, me faltó nada para decir, Mm. levanto el pie y espero otro día, pero no, ese día por algún motivo decidí aguantar. Y cuando vi que subíamos grapa y nos quedamos arriba no más de 15 corredores, dije, uy, igual hoy, igual hoy puede ser el día, ¿no? Luego atacaron, no recuerdo bien, atacó Bernal y Carapaz arriba Mm. de grapa, empezamos la bajada a tope y al final pues, resultó que todo se reagrupó en la bajada después de la bajada del Monte Grapa. Y allí pues cuando vi que estábamos en ese grupo, vi que estaba otra vez delante en cabeza de carrera, que quedamos pues los 30 jugados más 10-15 que entramos por atrás, dije, he perdido una oportunidad pero no puedo perder dos. Y según, o sea, llegué de los últimos, iba a cola del grupo, o sea, bajando porque bajamos súper rápido y pues la verdad que esas bajadas, pero bueno, Mm. me concentré mucho, intenté hacer lo mejor posible, en la zona más técnica perdí unos metros, pero bueno, luego conseguí entrar otra vez y según llegué abajo, desde atrás arranqué. Dije, he perdido el tren una vez, no puedo perder los dos. Y conforme arranqué, Lejísimos, sí, lejísimos, además. bueno, ahí quedan todavía 50, 60 metas, 60 igual. Y Ujú. arrancamos, somos un grupito de 13 corredores. Nos entendíamos muy bien y al final vi que no había nadie de la general, que de los que íbamos delante todos venían de la primera fuga, menos Bardet. Bardet y yo éramos Mm. los únicos que veníamos del grupo de atrás y a Bardet ya le vi en la cima de Montegrappa sufrir mucho. O sea, le vi que iba ya, de hecho, se abría antes que yo. Entonces, no sé, o sea, iba tan confiado. Cuando se hizo ese grupo, había gente muy buena. Estaba Pello, estaba Garafoli, había Sí, gente sí. que estaba andando muy bien. Estaba Bardet, pero tenía tanta confianza, o sea, me sentía tan superior. No, no me preguntes por qué, pero hay días que te sientes, ese día me sentía o sea, como que todo ha ido rodado, ¿no? No había cogido la primera fuga por no tenía que cogerla, aguanté con los favoritos bien y sabía que tenía que arrancar de lejos, porque yo al final soy un corredor que a cambios de ritmo no funciona, o sea, al final no tengo explosividad pues eso, cuando me hacen 3 cambios de ritmo me sacan de punto y que tenía que intentar irme solo. Y al final, pues el puerto me iba muy bien, tenía mucha confianza, muchas piernas. Garafol me intentó seguir, pero ahora que tenía tantas buenas Mm. piernas que pude hasta jugar con él. O sea, en cada recurva le esperaba y hacía cambios pero más progresivos que me iban a mí bien. Y luego es verdad que se me hizo un poco larga la subida, pero ya tampoco puede hacer nada más. O sea, yo he echado mis cartas y al final fue una contrarreloj hasta la meta. Sabía que tenía que pasar la cima por delante, porque, pues eso, la subida se me puede recortar, pero luego sabía que en el terreno de falso llano, yendo solo, era muy difícil que por atrás se pusieran de acuerdo porque siempre vas pensando que ya es una rueda, ¿no? Entonces al final ahí fue concentración, determinación, intentar no pensar mucho
en lo que iba por delante, o sea, intentaba centrarme en el momento y no pensar pues, eso, en la línea de meta, porque si lo pensaba se me ponía la piel de gallina. Y sabía que tenía poco margen y que no me podía relajar, pero bueno, también sabía que no podía hacer más que dar mi 100%. Y lo di. Y cuando llegué a la línea de meta, también para atrás y vi que estaba solo, pues allá realicé que iba a ganar. Y la verdad, pues eso, que encontrarme luego a Esther y las niñas en la meta, la verdad que fue muy bonito. Y la verdad que pues, ya te digo, fue un día, una victoria, como dices, que no cambio. Tengo solo 2 victorias, pero no las cambio por 200. Y vaya dos victorias, ¿eh? En Dauphiné y en el Giro, muy buenos sitios para ganar. ¿Y tú me puedes describir la sensación de victoria, cómo es? Porque yo siempre alguna vez alguno que ha ganado, pues Cavendish, tal, digo, es que tú no sabes, los humanos normales y corrientes, ese subidón no lo encontramos en ningún sitio, ¿no? Esa sensación de haber ganado, no lo encuentras. Es No, difícil, no, entiendo que es difícil describirlo también. es difícil describirlo, o sea, yo no sabría decirte, al final es, bueno, emoción, o sea, es Sí. emoción, es satisfacción, sí, emoción, satisfacción, eso te puedo decir. ¿Te motiva más? O sea, ¿trae algo más la victoria? Es decir, un extra de motivación o un empuje así para lo que viene o más confianza en ti mismo, no lo sé. ¿Tiene algo, aparte del momento en sí, algo más que tú hayas notado? Bueno, solamente más confianza, ¿no? O sea, al final hay veces que, es como todo, o sea, yo creo que cada uno tiene un poco que buscar cuál es su sitio, encontrar su talento y saber dónde puede rendir, ¿no? Yo a veces que me echan un pelotón un día de abanicos y pienso que no pertenezco a este deporte, o un día de sprint, o sea, digo, Sí. realmente digo, yo no estoy hecho para este deporte, ¿no? El día anterior, por ejemplo, el Mm, día que íbamos cuando fue la caída masiva, o sea, yo ese día me preguntan y digo, no quiero ser ciclista, o sea, no pertenezco a este deporte, pero bueno, te das cuenta como todo, que al final hay que saber encontrar tu lugar, saber cuál es tu sitio, cuáles son tus fortalezas y y al final, pues, pues eso, disfrutar esos momentos porque también un poco, pues eso, hacen que todo valga la pena y realmente, pues, son días que se disfrutan mucho, ¿no? Que compensan mucho los días de... Pero también te voy a decir, o sea, yo tampoco siento, o sea, para mí el ciclismo no es un deporte, o sea, no, yo no vivo una vida de sufrimiento. O sea, yo la verdad que mi día a día no lo cambio o sea, no puedo cambiar por casi nada porque realmente me gusta mucho lo que hago. O sea, para mí ujú. no es algo agónico, no es algo, los días fuera de casa, pues al final como todo, no son fáciles, pero es verdad que cuando estoy en casa los compenso muchísimo. O sea, un mes que he hecho Claro. desde el Giro hasta ahora, yo creo que en un mes he hecho con mi familia lo que he hecho en 4 meses estando en casa cada día. O sea, al final intento mucho balancear y la verdad que no lo cambio, ¿no? Al final para mí hay 2 factores que son claves para poder mantenerme, que es un poco pues eso, manejar el riesgo o ser capaz de gestionar bien el riesgo, porque al final este es un deporte de riesgo y muchas veces hay situaciones que no puedes controlar, pero otras que sí. Y un poco pues, por el rol que tengo de muchas situaciones de riesgo me las puedo ahorrar. Es verdad que hay otras que son, pues bueno, la bajada de grapa tiene que hacerla a tope, pero son momentos que hay que hacer y ya está. Pero muchos otros no tengo que hacerlos. Y luego el tiempo fuera de casa, que está claro que es mucho, pero bueno, también estando en Andorra es menos. Y cuando estoy en casa, la verdad que intento estar en casa, pues eso, siempre dejo los niños en el cole cada día, los recojo cada día y de 5 a 9 intento, pues eso, que sea o hasta que les acueste, que intento estar por y para ellos y no hacer nada más. Fíjate, el espíritu este, o tu característica, así, ¿no? De ser tan trabajador que hemos hablado desde el principio. Luego que yo creo que los hijos te dan como ese poder no sé, de sacar de las horas del día mucho más de ti que cuando no tenías hijos, ¿no? Pero lo que sí veo en ti, que es algo que he hecho mucho de menos en más ciclistas profesionales, quizás, es tu grado de compromiso. Un ejemplo, para ser más clara. Por ejemplo, en Colombia, tú has visto los ciclistas colombianos, son ciclistas profesionales y a la vez luego tienen como sus eventos, su cercanía con la gente a través de marcas, etcétera, ¿no? También supongo que pensando un poco más allá de su carrera profesional, lo hemos visto con Rigo, que es increíble, pero Egan Bernal, Nairo. Yo en España echo de menos más eso, ¿no? Que los ciclistas puedan estar más conectados con la gente. Y sin embargo, en ti sí que veo ese ciclista que hace cosas, ¿no? El ejemplo claro es la clásica de Andorra, que es por lo que también te pregunto. Sé que has hecho más cositas en Andorra, que tenéis también ahí
Entonces, bueno, que es algo que me gusta bastante. Pero me gustaría saber de dónde viene también esa inquietud, lo que dices tú, ¿no? No tengo tiempo, pero venga, pues voy a organizar la clásica Andorra, que por cierto ha ido súper bien y se pudo ver en Eurosport, o sea que ha empezado con una carrera, o sea, una carrera ya de alto standing, si lo podemos decir así, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, al final yo, es lo que hablaba un poco lo diría justo con Ayuso de esto, no digo, al final, yo es que mi talento no es ser ciclista, o sea, yo soy bueno dando pedales, pero no es mi talento, o sea, al final necesito también hacer otras cosas, ¿no? Y al final un poco sentirme realizado, pues haciendo otro tipo de cosas en las que siento, pues eso, que me gusta hacer. O sea, al final para mí, pues hacer la clásica Andorra la Andorra Moraván Clásica ha sido mucho trabajo, pero a la vez para mí también ha sido muy gratificante, ¿no? O sea, al final ser capaz un poco de organizar todo, poner las cosas en orden, al final hacer de una idea o de un proyecto una realidad, son cosas que siempre he pensado que se me han dado bien hacer, pero es verdad que el ciclismo te requiere tanto tiempo y la familia también, que es complicado hacer más cosas, ¿no? Pero siempre he tenido inquietud de esa parte del ciclismo, donde pienso que puedo ser igual o mejor, y un poco pues para ser capaz de encontrar ese bienestar conmigo mismo, ¿no? O sea, al final sentirme realizado, pues tengo que hacer. Si fuera solamente Pogačar, no, no estoy haciendo más Claro. cosas, pero al final es verdad que tengo una parte ahí creativa, bueno, una parte que va más allá del sacrificio físico que tenemos que hacer. Es verdad que en el ciclismo lleno bastante, porque el ciclismo no solamente es dar pedales, al final hay un componente humano muy grande, un componente de trabajo en equipo también muy chulo y que a mí me da mucho. O sea, al final, yo de hecho pienso un poco, ya tengo 32 años, pero he hecho más años de carrera que los que me quedan y ya empiezas uno a pensar, pues, ¿qué te gustaría hacer? Y tengo muy claro que me gustaría seguir relacionado a un equipo porque, bueno, al final el componente de trabajo en equipo, de luchar por un objetivo común, de, ¿sabes? De poner un poco todas las piezas del puzzle en orden, intentar sacar lo mejor de cada uno, es algo que me gusta mucho y que no hay que hacerlo necesariamente siendo corredor. O sea, al final, siendo parte del staff de un equipo, esta parte la puedes disfrutar igual o más, porque al final los ciclistas muchas veces nos pagan por dar pedales y no podemos, básicamente, muchas veces, o no podemos tomar muchas decisiones, ¿no? Al final estamos muy atados de pies y manos, ¿no? Pero al final en otro rol pienso que también seguramente podría dar mucho más de mí y también disfrutar igual o más de lo que estoy haciendo en el ciclismo. O sea, al final es una parte que tengo que hacer. Pero bueno, aparte de esto, al final hay proyectos que ahora siendo ciclista puedo ir sacando adelante y uno de ellos, pues efectivamente, es la Andorra Moraván Clásica, que fue este año la primera edición. Después tenemos una escuela de ciclismo aquí en Andorra, que la verdad que no había o casi ninguna. Y bueno, con esfuerzo, pero poquito a poco va creciendo. Este verano vamos haciendo cada semana campus de verano y tenemos cada semana 20 25 niños, que al final es chulo, ¿no? Y al final, pues bueno, en este aspecto también intentaré seguir dedicándole tiempo, hacerlo crecer. Después, pues bueno, tenemos una iniciativa solidaria, Bikes for Masai, que ahora la tenemos un poquito de lado porque al final han pasado muchas cosas estos últimos años y tenemos un poco que retomar, pero compramos 100 bicicletas para un colegio en Kenia y al final la idea, pues bueno, es seguir. También tenemos becados a los alumnos en la Universidad de Nairobi y al final, pues la idea también es lo mismo, seguir consiguiendo fondos, pues al final eso muchas veces tenemos muchísima ropa que acabamos regalando, acaba en un armario, acaba y al final, pues vendiéndola de segunda mano y dándole otra oportunidad, pues con el dinero que recolectamos, pues podemos comprar bicicletas para niños que realmente una bicicleta les cambia la vida, porque hacer la distancia de sus aldeas al colegio en bici o hacerlo a pie, bueno, aparte de que en tiempo gana una barbaridad y en esfuerzo físico se ahorra otra barbaridad, la diversión que les da la bici, ¿no? O sea, al final es su juguete, ¿no? Al final, o sea, les da un punto Claro. de felicidad y una motivación también para escolarizarse, ¿no? Porque al final son todos los problemas que hay en estos países, que poder escolarizar a los niños es complicado porque muchas veces su mano de obra en casa vale mucho más que lo que pueden estudiar en un colegio, ¿no? Y al final, pues que puedan tener esta educación básica y que una bicicleta pues, sea un argumento más para que los padres decidan escolarizar a los niños, pues para mí es un proyecto bonito y que ahora mismo tengo un poquito de lado, pero que cuando pueda, o bueno, cuando pueda no, o sea, cuando esté poniendo las cosas en orden, es un proyecto que quiero afianzar bien, ¿no? Entonces, al final, bueno, son cosas que está claro que el día tiene 24 horas, a veces sé que físicamente, pues a lo mejor podría. Pero bueno, no, es que al final cuando estoy muy centrado en objetivos, al final lo digo, el Giro de Italia sentí que lo preparé al 100% y estuve en plena preparación también de la Andorra Moraván Clásica. Y al final una cosa no quita la otra, ¿no? Yo cuando estoy de training camp tengo todas las tardes enteras para aburrirme y es verdad, pues bueno, no leo muchos libros ni miro mucho Netflix, pero al final hago otras cosas que me llenan.
Claro, y qué, porque los ciclistas, que yo no creo que sea tu caso, ¿no? Pero viven generalmente todos en una burbuja y yo veo cuando salen o cuando terminan sus carreras, que alguna vez les hemos traído a Eurosport en el Tour o están trabajando con otras televisiones, están como, wow, como descubriendo el mundo. Y yo no sé si en tu papel de organizador, que me imagino que habrás tenido un equipo alrededor que te habrá ayudado, ¿no? En la organización de la carrera, pero si te has sorprendido con cosas, si habéis tenido primero que crear una carrera, meterla en el calendario UCI que ya está bastante apretado, o sea, si ha habido cosas en ese proceso que te ha llamado la atención y también cuánto tiempo desde que gestaste un poco la idea hasta que se ha hecho realidad, cuánto tiempo ha pasado. Pues mira, casi 4 años, yo creo, al final, Uh, porque empezó una idea, empezó un café, pero bueno, al final, pues eso. Primero que darle forma a la idea, porque al final la idea está bien, pero hay que escribirla bien, o sea, hacer un proyecto con cara y ojos. Después, buscar el equipo, porque al final, pues, esto, como dices, solo ahora es imposible hacerlo. En Andorra encontré a mi socio en la carrera, Gerard Riart, que era entonces presidente de la Federación Andorrana, y tiene una empresa de organización de eventos, pero todos a nivel amateur. Ahora, por ejemplo, hace la Vuelta a Espos de Andorra, cuando estaba aquí Ironman en Andorra lo organizaba él, las Epic Series también las hace él, pero es verdad que a nivel profesional no había hecho nada. Y después encontramos con el calendario, que ahí tuvimos que asociarnos con Rudo Occitanie, porque sin ellos habría sido imposible entrar. O sea, al final ellos tenían cogido este fin de semana, el domingo era suyo y les pedimos, por favor, pues bueno, un poco también lo mismo. O sea, había ninguno no y digo, bueno, aquí tiene que haber alguna manera de hacer un sí. Y llamamos a Occitanie y nos cedieron el domingo, ¿no? Ellos se adelantaron un día y bueno, al final pues un poco a contraprestación de contar con ellos como apoyo logístico, porque al final nos han ayudado mucho, pues nos cedían el domingo. Y al final, un poco, pues haciendo un poco este puzzle, pues fuimos capaces un poco de construir el proyecto, tener la fecha y luego la parte más difícil era encontrar la financiación, porque al final claro. organizar una carrera cuesta mucho dinero, más del que yo me pensaba. Al final hay que movilizar a mucha gente, o sea, solamente en hoteles, una barbaridad. La producción de televisión también cuesta muchísimo. Bueno, al final muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, poner todo en marcha, en forma, a tiempo, nos ha costado 4 años buenos, pero bueno, ahora que todas las cosas buenas se hacen esperar y, y el trabajo pues es un poco esto sí que me enseña el ciclismo, ¿no? Que las cosas nunca son de hoy para mañana y que todo pues poquito a poco se va haciendo, ¿no? Y la verdad que también eso está en la salida de Andorra Moraván Clásica para mí fue Sí. otro motivo de orgullo. Y ahora, pues bueno, la carrera ha terminado, pero estamos ya preparando el año que viene, haciendo un poco de análisis de qué fue bien este año, qué fue regular, qué podemos mejorar. Y bueno, ahora volver otra vez a otros patrocinadores, un poco presentarles el retorno del patrocinio. Bueno, al final hay mucho trabajo, pero ahora que es divertido y la verdad que lo disfruto. ¿No? Y además me da la impresión que queríais sacar la carrera con todas las garantías, ¿no? Lo que dices tú es que la producción en televisión cuesta mucho dinero, el tema de Mm. los derechos, de tal, y se pudo ver en todas partes. Entonces, me imagino que teníais como esa idea clara, ¿no? En plan, oye, salimos, pero salimos, pues eso. Sí, al final también Andorra tenía muchas, o sea, las experiencias de ciclismo que habían el Tour y la Vuelta. Y está claro que Sí. la distancia con ellos es muy grande todavía, pero tampoco podemos quedarnos en algo, o sea, intentar salir lo más arriba posible. Es verdad que hay mucho margen de mejora, sobre todo a nivel de calendario. La Copenhague Sprint Race nos hizo mucho daño porque no sabíamos que estaba en esas fechas, o sea, justo ha sido también nueva esta edición, a partir además de cero en categoría World Tour. Y al final, pues bueno, competir en calendario con Suiza, Copenhague eh, Suiza, Copenhague, Bélgica, es complicado, ¿no? O sea, al final son pruebas muy sentadas, pero bueno, yo creo que esta carrera tiene su identidad propia, yo creo que la fecha es buena porque si vemos el Tour de Francia ahora mismo, la mayoría de los corredores que están ahí disputándolo son residentes en Andorra y que mejor que tener una carrera en tu casa para poder hacer ese último entreno de calidad, ¿no? Entre comillas, antes del Tour. Entonces yo creo que, bueno, eso por un lado, por otro lado creo que los equipos además cada vez más les gusta venir a Andorra a entrenar. O sea, hace Mm. 10 años muy poquitos equipos venían y ahora mismo esto está lleno. O sea, entonces yo creo que también pues, eso, que en Andorra hay una carrera además entre Dauphiné y Tour puede tener sentido. Veremos con el tiempo. Este año ha sido el primero. Tenemos de momento 2 años más seguros de carrera y la idea de momento es mantener fechas y si vemos que no termina de cuadrar, pues habrá que intentar buscar un plan B. Pero yo creo que de momento el A es el correcto.
Qué bueno, qué bueno. Nada, yo te animo a que sigas con ello, ¿eh? Igual que también has hecho tus blogs, que no los dejes porque esa cercanía, yo creo, con el ciclista la gente lo valora mucho. Carlos, ¿algún consejo para una que va a ser madre de familia numerosa? Ya sabes que los consejos son imposibles porque cada niño, cada familia es un mundo, pero nada, que lo disfrutes porque ya verás que la vida Divertido, sí, va a ser divertido, va a ser divertido. va a ser divertido. Eso que dicen que el tercero se cría solo, no lo sé. No. Yo eso es la mayor mentira. Tenía una amiga además que me decía siempre, me decía, no tengas tres, quédate en dos, no tengas tres, quédate en dos. Y yo pensaba, joder, ño, qué radical. Y efectivamente a veces lo pienso, pero es que ahora mismo no lo cambio tampoco por nada en el mundo, porque realmente Está claro. el tercero en discordia es muy divertido porque hace que entre ellos, yo me acuerdo, mi hermana y yo éramos dos, y Sí, estábamos todo el día, bueno, no regañadientes, pero una buena parte del día, ¿no? Y ellos bueno, como son tres, siempre hay uno que, o sea, es como más dinámico todo, ¿sabes? A veces van dos contra uno, ¿sabes? Y se van cambiando, van haciendo alianzas, a veces uno a lo mejor quiere estar a su aire pintando y dos juegan, entonces hay como más, entre ellos ya se divierten y la verdad que ahora estamos en un proceso también muy chulo porque es verdad que hemos pasado también años difíciles, sobre todo para Esther, ¿no? Que muchas veces ha tocado, pues eso, periodos largos sola, con los tres, es verdad que siempre ha tenido la ayuda de su madre, pero bueno, aún así al final, estando yo fuera, no ha sido siempre fácil y las noches también, yo muchas me las he podido ahorrar porque estaba en concentración en altura o en claro. carrera, pero ha habido noches difíciles. Pero bueno, ahora que ya duermen bien, que juegan mucho, la verdad que es un periodo muy bonito. Qué guay, qué guay. Pues nada, deseando estoy. No te quiero quitar más tiempo, sobre todo porque el que te quito se lo quito a tus hijos y eso no me gusta nada, así que a tus hijos y a tu mujer. Así que nada, Carlos, te agradezco muchísimo. Sabes que tenía muchas ganas de hablar contigo, lo hemos intentado desde hace unas semanas. Te lo agradezco un montón y te deseo toda la suerte del mundo. O sea, que te podamos ver en la Vuelta a España y si no, sé que te vamos a ver con tu profesionalidad, esta que tanto te caracteriza en Yo no cualquier tengo, otra. tengo esta ilusión del Mundial, sé que estoy en la preselección. ¿Verdad? Qué La bonito. verdad que es una motivación también muy grande pues para al final dar un poco de sentido a esta segunda parte del año, que bueno, si puedo hacer vuelta de mundial sería ideal, si no intentaré preparar lo mejor posible el mundial, a ver si puedo estar, porque la verdad que me hace ilusión estar y pienso, pues bueno, en el recorrido de este año, siendo además en África, que para mí Sí. es un sitio especial, no sé, pienso que puede ser, es un objetivo bonito, o sea que muchas gracias, gracias por tenerme aquí y mucho ánimo en la recta final. Muchas gracias. Y por cierto, el proyecto solidario que hacéis, precioso y muy necesario, que no te lo he dicho, pero que así lo pienso desde que os vi con ello. Mucha Gracias, suerte Laura. con todo, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Para seguir con la siguiente charla con Ushue Ochoa, he seleccionado una frase que he leído estos días en el libro Sentir de Miriam Tirado, que me parece muy interesante. Y es que habla de que la desconexión con las emociones se remonta muchísimo atrás, ¿no? A un problema histórico. El aspecto emocional del ser humano quedó relegado a la nada durante siglos, priorizando el hacer y el pensar. Quedaron en un plano casi inexistente el ser y el sentir. Y generación tras generación perpetuaron esta dinámica que ignoraban y reprimía cualquier atisbo de que las emociones también existían. ¿Y por qué? Por supervivencia. Muchas emociones se experimentan como extremadamente desagradables para el cuerpo. No gusta sentirlas, no son para nada cómodas de sentir ni de manejar, así que durante siglos se ha optado de forma inconsciente y colectiva por ignorarlas completamente cuando, aunque no fueran vistas ni tenidas en cuenta, estaban ahí. Esto, para los que hayáis escuchado la entrevista en el episodio anterior, veréis que tiene mucha relación. Para los que no, os animo a que lo hagáis. Y continuamos la conversación con Ushue. Yo le muestro mi preocupación, alarmante preocupación sobre las redes sociales, el impacto que tienen todos nosotros, pero sobre todo a la gente que está tan expuesta como es en este caso los ciclistas profesionales, y cómo todos nos hacemos una idea de la persona que estamos viendo en redes sociales, la idealizamos de alguna manera o le damos forma, y esto no tiene nada que ver o desvirtúa mucho la realidad. Escuchamos a Ushue. Claro, es un poco unido a lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, Mm, idealizamos al personaje, pero no tenemos ni idea de la persona. claro, Entonces, se escribe al personaje no dándonos cuenta que podemos herir a la persona que está detrás. Entonces, eso es muy difícil diferenciar para el que no conoce a quién le está escribiendo. Claro, ¿qué pasa?
esa idealización es sana, o sea, el ser humano tiene tendencia a idealizar las cosas, ¿no? Cuando tienes 14 años, ¿qué serán los 18 que me dicen cuando tengo el carné? Cuando tengo 18, ¿qué serán los 25 cuando tengo dinero para irme de viaje? Y así todo el rato, ¿no? Funcionamos así. Y eso es una potencia brutal de nuestro cerebro, nos deja visualizar, nos deja imaginar y eso nos abre un mundo de fantasías terrible, porque si no seríamos robots de hago lo que me toca y ya está. Claro, pero cuando yo idealizo a alguien, ya estoy perdiendo la opción de conocerlo. Ya estoy perdiendo la opción de, por lo menos, generarle una opción vulnerable. Porque lo hacemos intocable, lo hacemos, vamos, el mejor ejemplo de mi vida es esta persona por lo que hace, por lo que ha conseguido o por qué lo idealizamos. Y nunca nos hemos preguntado por qué he idealizado a una persona. Simplemente lo siento, es pura impulsión emocional. Entonces, cuando entra lo racional, que es al otro lado el deportista el que recibe toda esa bomba, dice, voy a entrar yo en esta discusión de Twitter, voy a entrar yo a responder esto de tal, de cual, si no me conoces, ¿y para qué? Claro, una cosa es que quieras entrar o no, pero la otra es cómo gestionas que te impacte, que te haya llegado. Porque aunque tú Claro. no entres, te ha impactado. Entonces, no sé si la gente es consciente, pero yo sí he visto una mejora en el cuidado del deportista, en este caso en el ciclista, que ya no entran tanto en redes sociales, no cuentan el día a día ahora que estamos en el Tour. Hoy esto, hoy lo otro, hoy lo otro. Ya hay, los equipos también tienen su propio, ¿no? Manager de prensa o lo que sea, que es el que cuenta, les libera a los ciclistas y entonces ya no hay tanta exposición. Claro, pero a la vez nos gusta cuando se hace eso. Aquel año que Pogačar en el día de descanso llevaba la barra de pan aquí metida detrás y hacía el tonto, ¡guau! Es que es un crack. Claro, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿No? Entonces, gestionar con eso también es un reflejo de, ya, ¿y yo cómo me estoy relacionando con mi personaje? Porque si mi manera de relacionarme con mi personaje es en cómo me han definido socialmente a mi personaje, ya estás perdiendo criterio tuyo. Entonces, antes hemos hablado un poco de la retirada, pero cuando están en el momento más famoso o en auge, ¿no? Yo les incito a, vamos a crear un personaje. ¿Cuál? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes cómodo? ¿Qué te gustaría mostrar de ti? ¿Y qué crees que podrías recoger cuando te viene ese niño o esa niña con una cara que se le derrite y que le has dado un bidón, ¿no? ¿Qué quieres ser ahí? Entonces luego ahí cada uno decide, pues más tímido, más extrovertido, más cercano, más distante, más... El propio Remco, ¿no? Este año, cuando vino de no sé qué etapa, si la primera, se le criticó de que le había dicho a un chico que se fuese y que luego él mismo subió, ¿no? Oye, mirad, con todas las personas que ha atendido, no me etiquetéis ahora de tal. Claro. Tenía que haber entrado en ese debate. Él decidió, porque de alguna manera ahí estaba hablando su persona, yo creo, más que su personaje. Pero es muy difícil diferenciar, espera, ¿me ha dado en el personaje o me está dando en la persona? Claro. Y ahí, hasta que lo verbalizas con alguien objetivo, que en este caso a veces es nuestra función, pues funcionamos automáticamente. Jo, pero qué Sí, difícil, porque es que además me imagino que los corredores del Tour no estarán metiéndose mucho en redes sociales, ¿no? Pero el no, la tentación de leer, de qué están diciendo, que sí. es terrible, ¿no? Controlar eso. O la familia, porque una cosa es que tú no lo hagas, tu familia sí. Es que ahí abres otro campo, ¿eh? Porque muchas veces el propio equipo, y ya, por entrar en un melón más grande, la propia familia solo ve al personaje. ¡Uh! Y a veces hay que preguntar, o sea, ¿quién ve tu persona? Por lo menos dime, tu pareja, tu hermano, tu hermana, tu... O sea, porque a veces el personaje abarca tanto que abarca hasta esos espacios tan íntimos. Y ahí sí que es responsabilidad no solo de la persona, ¿no? Sino también del contexto de... Tienes que reeducar a veces al contexto. No, no hables en casa de tus vatios como han ido hoy entrenando. Que te pregunten si el hotel es cómodo o no y no qué tal la etapa. ¿Sabes? A veces hay que reeducar. Es difícil porque al final también como padre, madre o familiar quieres recogerle de qué tal te ha ido, cómo va, cómo tal, cual. Pero es que eso perjudica mucho a la persona. Y de hecho, si empiezas a ver diferentes entrevistas, Ricky Rubio, Nadal, Alcaraz, todas estas personas que son personajes importantes, casi todos en casa no verbalizan nada del personaje que son en lo deportivo. Y eso les ha ayudado mucho a llegar y a mantenerse, que esa es la otra parte. Es muy difícil porque incluso uno empieza a confundirse cuándo es qué. ¿Cuándo es qué? Tengo tantas preguntas porque es que yo luego me pregunto, por poner, o sea, un ejemplo concreto,
por ejemplo, ya te digo, yo con Wout van Aert el año pasado en la Vuelta, que vino después de un año súper complicado, de dudas, que tienes como a toda la prensa, ya he hecho 15 veces seguidas segundo, ya no volverá a ser el mismo, se ha vuelto a caer, estar meses con eso, siendo Wout van Aert, ¿vale? El trabajo es invisible que hay en casa, o sea, ¿qué proceso pasan los corredores o deportistas como en esa época un poco más oscura y difícil? O sea, no sé, ¿qué cosas les pasan por la cabeza? Si es que lo has vivido alguna vez de cerca o no, no lo Sí, sé. no, y yo me sorprendí porque yo también pensaba, ¿no? Antes de que empezase a trabajar en esto, de que tenía que ser época difícil, pero no sabes las veces que te verbalizan qué a gusto estoy ahora, que no estoy ahí corriendo, tengo mis 6 semanas de recuperación de mi clavícula, de mi cadera, de mi no sé qué, y es cuando a veces sorprendentemente más tranquilos están. Luego sí que se les activa esa mini ansiedad precompetitiva de, uff, y estas 6 semanas cuánto me habrá perjudicado en cuanto a la forma física y al ritmo de carrera, cómo puedo engancharme. Y lo deportivo o más unido al rendimiento sí les genera un poco de inquietud, pero mogollón de personas lo disfrutan. Y es curioso porque tendría que estar, ¿no? En esa carrera que tan ansiadamente lo he trabajado y ahora estoy de repente en casa y estoy bien. Y a veces te verbalizan, eso es raro, o sea, es raro que esté bien o tendría que estar mal, incluso te verbalizan cómo tendría que estar. Claro, al Ujú. final ahí es donde ellos se convierten en personas. Yo les digo, el robot es el que te dice que tenías que estar en esa carrera. Porque has entrenado, porque has tenido un trabajo de nutrición, de todo, todo medido, biomecánica, te has ido al túnel del viento, para ese día y de repente te ha sacado algo y ahora tu cabeza está tranquila porque no tiene que medir, te queda poco, queda tal. Entonces ahí de repente puede haber, efectivamente, dos situaciones, ¿no? Puede haber la de, jo, pues qué bien, tiempo con la familia o con los amigos o estar tranquilo y lo voy a ver desde casa o ni siquiera lo veo versus el que está preocupado, súper ansioso, perfiles más obsesivos de ¿y esto cómo me va a perjudicar? Es decir, perfiles mucho más que solo viven en el personaje y no tienen trabajado tanto la parte de la persona, por hilar un poco lo que estamos hablando. Pero yo también pensaba que sería parte oscura y de repente les dices, uy, eso en cuanto a esa situación. Claro, si de Mm, repente vuelvo a carrera y me vuelvo a caer, ya. o si me estoy jugando no sé qué contrato y no he tenido la ocasión porque me han cerrado o he pinchado en el último momento y de repente he llegado en la grupeta, pues claro, ahí ya se acumulan Mm, frustraciones, que ahí sí ya es más un estado más irritable, no comparten tanto, tienden a aislarse, que hay una tendencia, aislamiento total, no verbalizan a veces ni con el psicólogo, que tienes que andar tú ahí como sacacorchos, pero es más como una frustración contenida en cuanto a acumular adversidades que no han podido canalizarlas. El año pasado, me acuerdo, con Boomer, de hecho, ¿no? Cuando volvió a ganar y no ha vuelto, ¿no? Y él dijo, no, si nunca me he ido. Claro, ahí sí, ahí te está respondiendo como diciendo, soy persona. sí, El total. personaje es el que estáis echando de menos, pero yo soy persona y lo he podido, a priori parece que desde fuera, gestionarlo. Joder, es que luego cuando se cayó, yo no sé, yo es que como que me llevo muy las emociones, se me contagian ahí. Y cuando se cayó y se retiró, digo, "Oh, este pobre hombre, vuelta a empezar otra, ¿sabes? Que es como que casi ni la vida, en teoría, ¿no? Pues yo siempre lo veo como una metáfora de la vida. Digo, si es que ni en la vida, en el día a día, nos pasa esto, están todo el rato ahí. Pero sí, sí, me parece, siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? ¿Y cómo se evitan las obsesiones? O sea, en un ciclismo que cada vez va más al milímetro de todo y ahí la responsabilidad que es del equipo de no traspasar esas obsesiones al ciclista, ¿no? O el ciclista de digerirlas como buenamente puede. No sé si a lo mejor no tanta Ojalá. información, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Ya. A ver, las obsesiones, yo siempre digo, ¿no? Y hablando mal, son por culeritas, en el sentido de Mm, gracias a ellas has llegado a donde estás, por lo tanto sí. es difícil prescindir de ellas. El tema es que hay que confrontarlas, porque si no es como el enanito que se apodera de mí y es el único que me habla y yo le hago amén. Y yo siempre digo, hey, hay que generar otra voz interna. Tu diálogo interno tiene que tener siempre dos voces, de alguna manera. Entonces, yo muchas veces les confronto y lo hablo mucho con los preparadores. Hay que meter por lo menos un día a la semana un entrenamiento sin potenciómetro o por lo menos con el Garmin, que sí, que se va a registrar y se va a subir al Mm, Training Peaks, tranquilo, pero ponlo detrás y haz igual un entreno para
un perfil muy obsesivo, es súper agobiante, pero cógete esa subidita de 20-25 minutos, quítate la pantallita, métetela aquí detrás y a ver qué pasa. Percepción, sensaciones, me aburro, ahí va, de repente hay un árbol que nunca me he fijado que existía. O sea, conecta con eso, es decir, sacar de la obsesión cuando la rutina está básicamente obsesionada con todo, tienen que medir la comida, sin entrar en ese melón, pero entonces confrontarlo. Entonces, aquí nos encontramos otra vez con qué capacidades psicológicas tiene cada uno y qué herramientas intento aplicar o soltar a la hora de repente todo lo que me rige en cuanto a si estoy haciendo bien o mal, de repente me deja un espacio vacío emocional de, vale, yo ahora no sé si estoy sacando los vatios o no, subiendo este puerto de 20 minutos. ¿Qué hago? Me obsesiono, me rayo, me tal. De repente todas las sensaciones físicas son horribles, el feedback corporal es malo, aprieto mucho más porque tengo miedo. Vale, ahí me estás hablando de ti. Porque claro, yo siempre les digo, en carrera, ¿qué haces? ¿Sigues los números o el culo de adelante? Y si en una caída o en un cambio de bici te has quedado sin el aparatito, ¿qué haces? ¿No? En el Giro de este año, Richard Carapaz en el último día que se estaba jugando ahí y todo, le entregó al coche, que fue muy viral aquello. Bueno, ahí está también hablando de sus fortalezas o por lo menos herramientas psicológicas de cómo lo gestionó. Luego no vamos a criticar qué hizo o qué no hizo, cómo lo gestionó, ¿no? Pero la obsesión, como no la confrontes, se apodera de ti. Y encima sientes que hay un mini control, porque en teoría estás haciendo todo lo que te dicen que debes hacer, pero es tan rígido que como no haya un trabajo puntual con flexibilidad, se apodera de ti. Y eso es lo que les lleva luego a esa sensación de ansiedad, incluso la no conexión emocional. Porque de repente le dices, oye, ¿qué tal la comida? ¿Estaba buena? Y a veces ya han perdido hasta la sensibilidad de la propia sensación si está bueno o malo, porque no, yo me he comido mi salmón con mis guisantes, con mi tal, que lo he pesado y ya está. Entonces de repente te estás desconectando de incluso cosas tan básicas como el olfato, el tacto. Entonces hay que cuestionarlo con putearlo a la obsesión. ¿De qué manera? Pues la manera que tú mejor puedas confrontar. Y ahí cada cerebro es un mundo y es único. Yo siempre digo, ponte el objetivo como que para que te lo retes sea un poco incómodo, pero crees que es alcanzable. Como te pongas un objetivo que te putea y lo vives inalcanzable y ya te está generando así como una mala leche que te cagas, ese no es el objetivo que tienes que proponértelo. Y ahí es donde buscamos un equilibrio en función de lo que cada uno dice. Vale, yo creo que con esto sí puedo. Venga, pues me voy a hacerme la faena y a ver qué tal. ¿Qué te dice la obsesión? Porque como no lo saques, no sabes cómo es tu obsesión, no sabes cómo te habla. Y unos están con la nutrición a full, otros con la biomecánica a full. El que lleva la llave ahí a todos los sitios porque me ha bajado 1,5 milímetros y entonces ya me he cargado el gemelo y tal. Cada uno tiene su obsesión, ¿no? Pero hay que confrontarla, porque si no, no la conoces. Claro. Y fíjate, Uxue, yo lo que no sabía, pues sí que sabía que eras psicóloga y te había visto en muchos temas con corredores y corredoras. Lo que no sabía es que estabas en el equipo Movistar. Lo leí gracias a Carlos Arribas y de hecho estás ahora en un impasse en el Tour, y vas a volver. Lo que yo no había visto y lo he preguntado a muchos equipos es si el psicólogo acompañaba al equipo en carrera. Y no sé si tú ahora verás más. Yo el año pasado, que fue la última vez que hice esta pregunta, no había psicólogos acompañando los equipos, sino que hacían la labor antes, lo cual yo no entendía. Digo, y en el tour no pasa nada, ¿no? Todo en orden. Total, te quería preguntar por tu labor con el equipo. Pues mira, yo si algo quise de alguna manera implementar o comentarles que creía que sería interesante, ¿no? Era un poco el trabajo previo, pero sobre todo luego en el barro, que es al final donde se mueven las situaciones, las adversidades, las emociones y donde más impulsivamente actuamos, ¿no? En este caso, yo trabajando, porque esa es mi labor en el Movistar, con los 8 directores que tenemos y con los corredores, hago a nivel grupal en los training camps que hemos tenido en altura, etcétera, porque creo que es muy importante diferenciar el trabajo individual del corredor con el director, porque al final si mezclas, quieras o no, por muy profesional que seas y por muy confidencial que seas, es difícil que llegues a vincular del todo. Entonces, en este caso yo entré con los 8 directores que tenemos a trabajar con ellos a nivel individual y a grupal. Mensualmente estoy individualmente y grupalmente con cada uno de ellos. Y luego he estado, en mi caso, estuve en la Vuelta a Cataluña, Vuelta a País Vasco, y he ido en el coche uno con el director uno y el mecánico de ese coche, valorando más desde un trabajo de la observación
pero también aplicando el cómo conversas, de qué manera tomas decisiones, de qué manera la comunicas, cuándo la comunicas. Y desde lo que nosotros sabemos, ¿no? Del cerebro cuando es más receptivo o menos receptivo, pues intentar acompañarles en, tú tienes el conocimiento, que quizás yo no lo tenga como directora, pero sí te puedo acompañar en qué momento le puedes verbalizar. El mítico ejemplo, están haciendo una bajada a 100 kilómetros por hora, no le hables porque ahí ni te va a escuchar. Oír te oirá, pero escuchar no te va a escuchar, y menos si hablas algo estratega, ¿no? La emoción de, jolín, tenemos una enfuga, tenemos un tal, guau, guau, y esa emoción de, espera, pero esa emoción es tuya, no hace falta bombardeárselo al oído. Una crono. ¿Cuándo das la información? ¿De qué manera das la información? ¿Con qué intensidad? ¿Qué necesita el corredor? Eso sí lleva un trabajo previo. Tú tienes que hablar de las necesidades del corredor cuáles son, porque las de cada uno son un mundo. Claro. Entonces, eso es importante. Y luego, efectivamente, en el equipo por lo menos hemos implementado, yo trabajando con los corredores a nivel individual, me daba cuenta que muchas veces no se cerraban las cosas que ocurrían en las etapas. Entonces, sabiendo la dificultad que hay, sobre todo en vueltas grandes con los traslados, etcétera, pero este año hemos aplicado desde el minuto 1 de la temporada que después de cada etapa hay una reunión post. Claro. Dura lo que cada uno necesite o lo que en el momento haya ocurrido. Y la directriz es, cada corredor que ha corrido ese día, cada uno de ellos va a dar la versión de cómo le ha ido a la etapa y si necesita agradecer o proponer algo al equipo y luego el feedback final lo dan los directores de cómo lo han vivido. ¿Qué pasa? Que si tú lo abres ahí, habla siempre el más veterano o el que mejor habla o el que mejor escuchado está en el Mm. equipo. No, yo les dije la directriz de tiene que hablar cada uno. A veces hay dificultades con el idioma, me da igual. Cada uno tiene que hablar como se ha visto. Y han sido espacios precisamente donde la emoción ha salido. Ha habido corredores que han llorado, que han expresado, que han contado cosas que no sabían, que de repente uno verbaliza, jolín, a mí también me ha pasado, y se vinculan. Y normalmente estamos haciéndolo post masaje pre-cena o post cena. Si algo hemos hecho, porque durante cada 3 meses yo me estoy juntando con los corredores para recoger feedback o nuevas propuestas que tengan en cuanto a cómo estamos trabajando con los directores, y es algo que han recalcado que ha sido imprescindible, que ayuda mucho a cerrar. Y Mm. ese día que es último día, que cada uno tiene el vuelo, que tal y cual, incluso también se ha dado el lugar de 5 o 10 minutillos, cerramos, hablamos de esto y ya está. ¿Por qué? Porque cada uno luego va a su casa y si no lo ha cerrado, lo acumula y lo lleva. Entonces son como dinámicas pequeñitas parecen, pero con gran importancia. Y entonces cuando yo también he podido ir en el coche, que sí, yo también me di cuenta que no había figura en ese sentido que pudiese entrar, que aparte de lo que tú les estás dando como preventivo, también vives la carrera desde dentro, ¿no? Y ves lo que es para un corredor. La radio no va, no te escucho bien, está lejos el coche, no me he enterado, ¿qué ha pasado? ¿Hay caída? ¿Hay alguno de los nuestros? No, ese estrés que se vive en el coche, hay que vivirlo para luego Mm. poder ayudar mejor. Porque si no es como si estés en la pantalla. Claro, en la pantalla ¿cuántas veces hemos dicho? Tendría que atacar ahora. Sí, en el sofá de tu casa, pero dentro lo vives. Entonces, yo no entiendo mi trabajo sin experimentar ese estrés para poder ayudarlo mejor. Y aún así, nunca he sido corredora, nunca me he metido en un pelotón y nunca sabré qué es ir dentro de un pelotón a la hora de ayudar al corredor, ¿no? Pero creo que enriquece mucho el trabajo que normalmente no se valora, que es la de la observación pura y dura. Y al final, esa es mi labor, ¿no? Más objetiva, pero Ujú. para luego entrar en lo subjetivo. Y desde luego yo estoy súper agradecida con el equipo de que me hayan dado el espacio, de que hayan confiado incluso en esto. Y de momento yo estoy encantada. Sé que les incomoda a veces, porque hay egos, como todo el mundo, ¿no? Les incomoda el, joder, ahora tengo que hablar de esta manera, ahora tengo que hacer reuniones cortas de 5 minutos, no hay más de 5 minutos y muy estricta a veces, ¿no? Desde el humor, pero lo han aplicado y creo que el cambio se está viendo poco a poco. Fíjate, yo recuerdo a un corredor que me decía, bueno, de hecho lo hemos hablado en el podcast, yo creo que era Luis Ángel Maté, si no me equivoco, decía, claro, había un psicólogo en el equipo, pues ya no me acuerdo si era Cofidis, en alguno de los que había estado, pero es que yo cómo le voy a contar al psicólogo del equipo si se lo va a contar al director, entonces al final, bueno, tenía como esa desconfianza. Me parece súper interesante la perspectiva de lo del equipo Movistar, ¿no? Que sea como de arriba hacia abajo. No, nunca lo había ni pensado ni lo había visto, yo creo. Bueno, eso ha sido una reflexión mía en función del trabajo Mm. que estoy haciendo a nivel individual con varios corredores bien chicos y bien chicas. Y es que efectivamente, si no atajas arriba, abajo cae mucho más. Es un efecto cascada. Claro, claro. Entonces, muchas veces son circunstancias a veces
tontas incluso, porque pues es que no ha sido claro en la carrera quién iba a ir a fuga, entonces cada uno ha interpretado lo suyo, entre ellos han cabreado, no se reúne luego el equipo para hablar de lo que ha ocurrido al siguiente día. Entonces es como, vamos arriba, porque claro, el director tiene, siempre digo, dos tipos de decisiones. Las meditadas, las preparadas, las más estrategas, las que cómo Mm. planteamos la carrera o en la vuelta, más las inmediatas rápidas del momento, las que son más adaptativas ya. O sea, está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Claro, yo siempre digo, no hay mayor improvisación que la que está preparada. Entonces tú te tienes que conocer cómo eres. ¿Cómo tomas las decisiones en general? ¿Tienes que ir a comprarte una camiseta? ¿Te cuesta entre el azul y la roja? ¿Cómo eres? No, soy decisivo. No, yo busco consenso. No, soy más duditativa y necesito a otra persona para confrontar. Vale, conócete cómo eres para que tu toma de decisiones luego no perjudique tanto luego a los corredores. Entonces ahí hay un trabajo personal de cómo soy en cuanto a situaciones de calma o situaciones de estrés. Y luego ahí, si atajas arriba, como bien dices, todo lo Mm. que queda para abajo, que siempre caerá un poco, pues puede ir minimizando daños al propio estrés que luego los corredores tienen que padecer. Esto que se lo apunten las empresas también, ¿no? Bien, Me tal vienen, me cual. Sí, vienen, sí. ¿verdad? Me vienen bastantes amigos y conocidos que tienen algún jefe ahí que no les pone no les hace la vida muy fácil, digamos. Jo, Ushue, ha sido un súper placer, no te quiero quitar. Esto cuenta casi como una hora de terapia, ¿no? No, hombre, tranquila. Prácticamente. No, pero yo creo que es muy interesante echar un vistazo a este tema. A mí, yo tenía un montón de inquietudes y las tengo todavía, pero, o sea, sobre otros temas que no hemos tratado. Ha sido súper interesante y ojalá se hable más sobre este tema, haya más profesionales como tú también llegando al ciclismo, porque yo creo que hace mucha falta. Y bueno, y que lo agradecen los equipos y los corredores. Mucha suerte, ¿eh? Que sé que vuelves al Tour, a ver cómo te encuentras al equipo ahí en esa última semana, A ver pero qué tal que, están. pero que lo sigas también tú también disfrutando mucho, que se ve que te encanta también, ¿no? Muchas gracias, Laura. Sí, yo creo que más que yo personalmente, la psicología es la que está agradecida con el espacio que Mm. le acabas de dar. Cuanto más se verbalice o por lo menos se comente, ¿no? Sabremos hasta qué punto puede aportar, luego acertaremos más o menos, pero agradecida en ese sentido de que hayas dado espacio a la psicología. Nada, un placer. Muchas gracias. Cuídate A ti, mucho. Laura. Igualmente.